No hay buena revolución que no sea traicionada. Solo las malas revoluciones no se traicionan a sí mismas. Eso dijo Carlos Fuentes, quien, como escritor, analizó a detalle la Revolución Mexicana con sus efectos sociales y políticos. Para recordarlo a 10 años de su desaparición, estamos en esta maravillosa Biblioteca de México que forma parte de la Ciudadela, lugar importante en los hechos de la Revolución. Estamos con la X en la frente para mostrarles cada semana en Canal 22 que en México son muchas expresiones y formas de convivir, como lo muestra su cultura. Así es, Javier, en esta Biblioteca de México que pues preserva memoria, historia y por supuesto pensamiento de los grandes intelectuales mexicanos del siglo XX, como José Vasconcelos, quien la concibió, y bueno, escritores como José Luis Martínez, el bibliófilo, Carlos Monsiváis, el cronista, y Alicho Macero, el poeta, entre otros, cuyas bibliotecas personales se encuentran como parte de este gran acervo. Y tenemos Con la X en la frente las entrevistas con Florence Olivier y también con Luis Tovar, director de la Jornada Semanal, quienes analizarán la obra de Carlos Fuentes. Tendremos secciones como Novedad de la Patria con Oscar Helguera, que nos platicará de la exposición de Mariana Jampolsky, y también México en 100 objetos, una pieza de Ireli Vázquez. Acompáñenos. Una manía infantil hizo que Carlos Fuentes pusiera fecha y lugar en las primeras páginas del libro que leía. Por eso descubrió su amigo José María Pérez Gay, cuando curioseaba su biblioteca, que Fuentes había leído Los Sonámbulos, aquella trilogía compleja de Hermann Broch, a los 19 años. Fuentes fue un lector voraz y cosmopolita que escribía y leía lo mismo en inglés, español que en francés como nativo. El peregrinaje dorado de su padre como diplomático le permitió descubrir desde niño que con fronteras no hay cultura. Le emocionaba lo mismo Jimi Hendrix que la geometría de las pirámides, la Traviata en el Covent Garden de Londres, que la región más transparente vislumbrada por Alfonso Reyes, que le inspiró a escribir una de sus obras más emblemáticas. Y quizá por ese andar por el mundo, miró a México, su país, desde distintas perspectivas. Para Fuentes, México es el punto de partida y la meta de su obra. De Chacmol, su primer cuento, a sus últimos papeles, dio realidad verbal a la parte no escrita de ese país, México, que no termina de construirse. Estas increíbles colecciones ubicadas aquí en la Biblioteca de México nos muestran parte del mundo interno de todo escritor, ese que se alimenta de historias, emociones, ideas, imaginación e inclusive sueños que se convierten en obsesiones. Y justamente si algo marcaría la literatura de Carlos Fuentes es la grandeza y diversidad de su país y los ecos de la Revolución Mexicana. Ese movimiento que hace ya más de un siglo marcaría no solo el fin de la era porfirista, sino también el comienzo de la lucha interna por el poder entre facciones en busca de la silla del águila. Carlos Fuentes escuchó hablar de México y lo imaginó desde el extranjero, esa patria que atrapó su alma adolescente y que se convertiría en su obsesión literaria. Por eso, esta ciudadela es un sitio emblemático que nos recuerda esa obsesión y resistencia de los mexicanos leales al sueño maderista que defendieron hasta el final este objetivo. Y ese sueño se convirtió en una pesadilla en un país que no lograba conseguir la paz deseada. Los registros de la investigadora francesa Florence Olivier sobre la literatura hispanoamericana son amplios. Es autora de un libro notable, Carlos Fuentes y la imaginación del otro. Ella sostiene que la obra de Fuentes, a 10 años de su muerte, está viva y en un momento de transición hacia nuevas perspectivas sobre su lectura. Él tocó muchos temas que le interesaban y le interesan a los jóvenes. La ciudad del 68, y por eso ha sido desde hace tiempo un polo de atracción y repulsión.
Al primer golpe contra Fuentes, su amigo Fernando Benítez contestó dedicándole todo un suplemento que validaba a muchas voces la estatura literaria del autor de Terra Nostra. También incluyó un artículo breve y punzante en el que decía que en nuestro país había glorias universales y también municipales. A Carlos Fuentes es imposible ignorarlo cuando se es lector. Además, no olvidemos que el futuro no se acaba, y su obra tampoco. Florence Olivier es una investigadora literaria especializada en literatura latinoamericana y autora del libro Carlos Fuentes y la imaginación del otro. Para ella, Fuentes es un escritor canónico cuya obra está viva y en un proceso de transición hacia otras perspectivas sobre su lectura. Esto fue lo que nos dijo. ¿Por qué acercarse a Carlos Fuentes a 10 años de su muerte? Pues lo merece. Creo que es un momento tal vez no definitivo, un momento de transición hacia tal vez otras nuevas percepciones de la obra y el papel y la importancia de Carlos Fuentes. Es importante que la memoria de la obra, como lo diría el propio Carlos Fuentes, se vaya metamorfoseando. Cambia, la memoria entonces del hombre. Sí, que las nuevas lecturas, que las nuevas generaciones a lo mejor pasen, brinquen por encima de cierto prejuicio hacia Carlos Fuentes. ¿Cuál es el prejuicio hacia Carlos Fuentes? Bueno, es un autor canónico, ¿no? Pero él tocó muchos temas que a los jóvenes les importaban entonces. La ciudad, sí. el 68. Claro que sí. Pero hay prejuicio. Yo creo que hay varios prejuicios y claro, y es un poco el caso de todo escritor canónico, pero que a Carlos Fuentes le tocó el prejuicio antes de su muerte, bastante antes, y bueno, en el 88 definitivamente le dieron pues un golpe fuerte en México. Sí, porque a mí me despertó, mucho asombro primero y un poco de indignación en su momento, porque no creía que mereciera Carlos Fuentes tanto anatema, ¿no? La obra, o que se le reprochara no ser serio con la historia. Un novelista no es un historiador y nunca pretendió ser un historiador Carlos Fuentes. ¿Y el personaje público no sería el motivo que causó ese desencuentro con algunos escritores o intelectuales? Pues es que Carlos Fuentes era un cosmopolita de hace años, nacido en Panamá, criado en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, y que sin embargo se apasionó por México y no lo soltó. El objeto del deseo era México, en su caso, de la Ciudad de México, que fue para mí, en La región más transparente, el primer libro de Carlos Fuentes que realmente leí, porque empecé a trabajar literatura mexicana. Pero tiene mucho que decirnos Carlos Fuentes todavía. Pues claro, aunque la ciudad... Carlos Fuentes es imposible ignorarlo del todo cuando se es lector mexicano. Y más allá, Carlos Fuentes fuera de este país tiene un público de lectores muy importante. En Francia, que en el 2009, vuelvo a repetir, yo veía a chicas relativamente jóvenes que decían: ay, Carlos Fuentes, francesas, ¿no? Carlos Fuentes es un autor que yo admiro tanto. Entonces, una percepción muy diferente en ese momento de la que podía existir en México en el 2009, ¿no? 3 años antes de la muerte de Carlos Fuentes. Pero yo insisto, entonces, el personaje público, porque él también hacía política, escribía textos. También contra Bush, perfecto. Tenía tenía un dominio de la retórica impresionante. Ese dominio de la retórica yo pienso que lo aprendió en parte en la Facultad de Derecho de la UNAM y con sus lecturas. Pero ese dominio de la retórica le permitía ejercer, digamos, una autoridad de palabra en discursos
orales, públicos, conferencias, y también en los ensayos y también en la ficción, ¿no? El lirismo está casado con la retórica. Y razonaba con el lenguaje. Y de cara al razonaba, público. es un dialéctico. Si tuviéramos que quedarnos con algún ensayo importante de Fuentes ahora, como puerta de entrada para acercarnos a este personaje, este escritor, Por favor. Cervantes. Bueno, 3. La nueva novela hispanoamericana es importantísimo. Es importantísimo, 69, ya está como asentando lo que es el boom con una reflexión. Claro que se puede leer históricamente la nueva novela hispanoamericana, el ensayo del 69. Luego, y además ahí hace grupo y afirma esa nueva novela hispanoamericana frente al nouveau roman francés de los 60. Entonces es muy importante. 2, obviamente Cervantes, la crítica de la lectura, que es el compañero de Terra Nostra, ¿no? El acompañante, el escudero de Terra Nostra, y El espejo enterrado, por supuesto. El futuro no se acaba, la obra tampoco. Gracias a Florence Olivier por esta conversación y los esperamos aquí después de una pausa. Y precisamente en esta ciudadela en la que nos encontramos y en donde están también ubicadas la Biblioteca de México, el Centro de la Imagen y la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, es un edificio que comenzó a ser construido en 1807 para ser fábrica de puros y cigarros reales, pero atiende a un diseño de fortaleza con su arquitectura neoclásica a la imaginación de un ingeniero militar, y precisamente por eso, a lo largo de los años, este edificio tuvo ese tipo de usos. En los tiempos de la Guerra de Independencia fue cuartel general y también cárcel, y precisamente a ello atienden estas crujías que vemos aún numeradas, que son espacios en donde permanecieron prisioneros personajes como José María Morelos, quien estuvo aquí antes de ser fusilado en Ecatepec en el año de 1815. Y así la ciudadela permaneció siendo un depósito de armamento, cuartel general y cárcel hasta mediados del siglo XX. Pero la ciudadela tuvo un papel muy importante en los hechos de la Revolución y particularmente en la llamada Decena Trágica. Y de eso precisamente nos comenta en su crónica nuestro compañero José Meléndez. En febrero de 1913, la Ciudad de México vivió el derrocamiento del régimen de Francisco I. Madero. Hasta ese momento la capital del país no había sufrido los estragos de la guerra. Es por eso que queda un importante registro fotográfico de lo acontecido en estos días. Vamos a ver ahora parte de la memoria gráfica de la llamada Decena Trágica. Durante los poco más de 2 años que duró el gobierno de Francisco I. Madero, se permitió la supervivencia de elementos del gobierno porfirista que debilitó la popularidad y legitimidad del régimen. Así, en febrero de 1913, se fragua un golpe de Estado para quitar a Madero del poder y ocasionó que la Ciudad de México se convirtiera en campo de batalla. Fotógrafos profesionales y aficionados se lanzaron a las calles de la capital del país y lograron captar las escenas de muerte, dolor y destrucción de uno de los momentos más oscuros de la historia moderna mexicana. Las fotografías del 9 de febrero del 13 son en el Palacio Nacional, son muy ilustrativas del choque que se da, porque hay una serie de muertos tendidos alrededor de Palacio que dan un indicativo de la violencia, de la cantidad de fuego que se disparó en ese momento. Y al interior de la ciudadela podemos ver una serie de fotografías que son emblemáticas de la Decena Trágica. Esta fotografía donde está el general Mondragón detrás de un pizarrón que tiene instrucciones de tiro que dan a Palacio Nacional, ¿no? Pero no es el único punto estratégico, ¿no? Alrededor de estos 10 días de combates en la ciudadela y de cañoneos intermitentes, hay varios puntos de la ciudad que están siendo bombardeados. La Decena Trágica culminó con los asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, que desencadenó una nueva faceta de la Revolución Mexicana. La muerte de Madero borró el recuerdo de sus fracasos y lo elevó a la condición de martirizado apóstol de la democracia. Como
pudieron apreciar, son muy fuertes las imágenes que dan cuenta de la crudeza de los combates que se dieron en la Ciudad de México durante la Decena Trágica. Y cambiando de tema, en la Plaza de la Ciudadela se encuentra el centro de la imagen, que es la sede de nuestra siguiente nota. Vamos a verla. Mariana Jampolsky, Entre Cuerpos Extraños, es una exposición fantástica en el centro de la imagen, en donde vamos a conocer mucho más del artista, mucho más de cerca al personaje, a esta mexicana nacida en el extranjero, y nos vamos a conocer su trabajo como grabadora, como fotógrafa, pero también como editora. Mariana Jampolsky comienza como grabadora cuando viene aquí a México. Ella estudió en Estados Unidos, nació en Estados Unidos, y le interesa mucho, se entera ya del trabajo del taller de la gráfica popular y viene a México a finales de la década de los 40 y comienza como grabadora, más bien cultivando otras disciplinas, el dibujo. Toma clases con Lola Álvarez Bravo en la Academia de San Carlos. Con ella aprende pues todas las cuestiones del revelado, del manejo de la cámara, todas las posibilidades de la cámara, y entonces comienza a transitar hacia la fotografía. Yo lo que reflexiono mucho al acercarme a su trabajo es que toda la parte de compromiso social, de la función del arte para visibilizar sectores precarios, vulnerables, desfavorecidos, de campesinos, obreros. Yo creo que su trabajo tiene una síntesis muy bonita entre ambas cualidades que se desarrollan, ¿no?, en las artes visuales, la del compromiso social y la de la experimentación expresiva. La exposición reúne más de 200 obras como fotografías, litografías y objetos de arte popular. Por fortuna, contamos con piezas y elementos de colecciones que nos acercan pues a esta Mariana Jampolsky curiosa, asombrada, juguetona, y creo que la exposición da cuenta, ¿no? Fotografía, gráfica, pero también materiales de archivo muy interesantes, piezas cerámicas, libros de los que ella participó en el cuidado editorial o catálogos de exposiciones que ella curó. Esta exposición, como pudieron ver, tiene una muestra de todo el trabajo de los diferentes sectores que le interesaron a una fotógrafa que le encanta el mundo social, que le encantó México, que se fascinó, que caminó sus brechas, como dice Elena Poniatowska en su relato del Bocho Amarillo. Mariana Jampolsky, una mexicana nacida en el extranjero, que tenemos que conocer. Es una obligación venir al centro de la imagen si le gusta la fotografía. Seguimos recorriendo la biblioteca personal de Carlos Monsiváis y les recordamos que la exposición de Mariana Jampolsky, Entre Cuerpos Extraños, permanecerá en el centro de la imagen hasta el próximo 21 de agosto. Continuamos con la X en la frente después de esta pausa. Según Luis Tobar, director de la jornada semanal, la obra de Carlos Fuentes sigue atrayendo a muchos lectores interesados en entender a este país, México, y sus contradicciones. Escuchémoslo. Hace 10 años murió Carlos Fuentes y sus ondas expansivas aún nos tocan. ¿Qué Carlos Fuentes te llega a ti todavía? En mi caso particular, por lo menos te podría hablar de dos. El Carlos Fuentes, literato, narrador, ensayista, y el Carlos Fuentes cinematográfico, digámoslo así, el que tuvo y mucho que ver y bueno que ver con la cinematografía mexicana, sobre todo en los años 60 y 70. ¿Es el que más te entusiasma? No, fíjate que sí me entusiasma, no es que no, pero a pesar de que me parece valiosa su contribución al cine, sí me entusiasma más, a título personal, el Carlos Fuentes literario. Sí. O será quizás que tuve una experiencia pues, rápida, temprana con el Carlos Fuentes narrador. Incluso en mi memoria con más fuerza, más potencia, memorabilidad y demás, que el cinematográfico, porque sucedió esto. Mira, cuando yo vi algunas películas que tenían un guión original de Carlos Fuentes o adaptación hecha por Carlos Fuentes, yo ignoraba que lo había hecho él. Verdaderamente un libro sobresaliente y que yo valoro mucho de Carlos Fuentes, que es Agua Quemada, y que es un libro del que oigo hablar muy poco.
A mí siempre me pareció que Agua Quemada, además hasta por épocas, algo posterior, pero es como si fuera un familiar directo de la muerte de Artemio Cruz. Por el espíritu que lo anima, por las historias que se cuentan y más o menos la época en la que caen las historias que se cuentan. Por ejemplo, una de las historias que se cuentan en Agua Quemada, si no recuerdo yo mal, se llama Esos fueron los palacios. Y hay otra donde el protagonista es un muchacho de barrios pobres, de barrios marginales, que es enganchado para volverse halcón, ¿no? Estamos hablando de ese México postrevolucionario, del poder omnímodo de un partido único que ya estaba en franca descomposición, que no lo reconocía, pero que ahí estaban las señales que te lo indicaban claramente como sociedad. Y uno de estos es ese, precisamente el enganche de los chicos, que de la marginalidad absoluta, con la promesa de una supuesta mejora económica y social, nos engancharon entre otras cosas para hacer rompehuelgas y rompemovimientos y golpeadores a sueldo, pero del gobierno. Oye, y en materia de cine, ¿qué película que haya hecho el guión él te entusiasmó más, te gustó más? Mira, la verdad es que, si te lo digo sin broncas y rápido, Tiempo de Morir. Tiempo de Morir, el debut. Porque, mira, lo hizo con Gabriel García Márquez. Tiempo de Morir es un western, ¿sí? Es una película de venganza de alguien que llega a un pueblo para desquitarse de una vieja afrenta, ¿sí? Eso es Tiempo de Morir. Y una flagelación y una tortura, ¿no? Pero en western, en oeste, digamos, mexicano. No era entonces ya un género que estuviera de moda, ni mucho menos, pero se le da vigencia a través de este guión, siendo la primera película de Arturo Ripstein, que en ese tiempo pues no se le consideraba como un cineasta por derecho propio, sino como el hijo mayor de un gran productor de cine que era Alfredo Ripstein, a quien hoy por hoy es uno de los cineastas insoslayables de la cinematografía mexicana, ¿sí? Que haya sido Fuentes, más que el Gabo, porque se sabe que ese trabajo fue más de Fuentes que del Gabo, me parece notable por todo lo externo, pero por lo interno porque la historia es sólida, el guión es un guión muy bien trabado, muy bien trazado, que no pierde el tiempo, que no tiene paja, que va a lo que va, que tiene personajes muy bien perfilados y que tiene una historia muy fuerte, además. Entonces, yo me quedo con esa. Agradecemos a Luis Tovar sus minutos y ahora presentamos también México en 100 objetos, una historia humana a partir de los objetos, de las fotografías, de las cosas que nos rodean, para contarnos ese otro cuento, el cuento de la verdad. El éxito mundial de la película Coco de Disney Pixar alcanzó al poblado de Paracho, Michoacán, hogar de la tradicional guitarra que acompaña a Miguel, protagonista de esta historia. Y es que la laudería, un oficio que distingue esta población, registró una demanda por la fabricación de guitarras. En la Ciudad de México, José María Enríquez, originario de Paracho, fue laudero y uno de los artesanos fundadores del mercado de artesanías La Ciudadela, legado y tradición que hasta la fecha sus hijos conservan. Nosotros íbamos y veníamos de la ciudad de Paracho, donde es un pueblo de lauderos, al cual ahí hacemos y nos da mucho orgullo decirlo. Y somos 5 hermanos y cual todos los hermanos nos gustó hacer. Tuvimos la oportunidad de salir o irnos de braceros como en aquel tiempo, pero nos gustó hacer instrumentos porque es noble la madera y nos ha dado para todo. Mi abuelo hacía guitarra en 1920, que se hacía la guitarra de golpe, nada más, y luego ya mis tíos, mi papá. Muchos pensarían que este oficio es sencillo, y aunque las matemáticas son importantes, Enrique dice que este trabajo es de amor y dedicación. Te llena más que nada la alma. Y a veces también es el dinero muy importante, pero somos muy justos. Cuando te dicen qué bonito instrumento me hizo, señor,
o no esperaba con ese sonido. Esto pues nunca acaba de enseñarse uno. Todos los días se aprende uno algo y eso no tiene fin, la arte no tiene fin. Si me voy a morir yo y ya proyecto lo que yo, mis conocimientos a mi hijo, a mi nieto y él le va a seguir. La música es la lengua universal, como dice San Agustín, es para el puente para llegar al cielo. Las guitarras de los hermanos Enríquez cumplen con todos los estándares de una guitarra profesional. Tan es así que entre sus clientes tienen al cantautor Fernando Delgadillo. Lugares como la Ciudadela nos permiten revivir la historia de nuestro país, así como los libros de Carlos Fuentes. Nos despedimos de este programa con la X en la frente, un espacio que dará cuenta de la cultura en México y de México en la cultura, porque las expresiones artísticas nos permiten ver con claridad que todo solo en el presente existe, que todo es presente, como decía el poeta, porque hoy solo terminará mañana y mañana empezó hace 10,000 años. Acompáñenos aquí cada semana en Canal 22. Así es, con la X en la frente estará en su pantalla a través del Canal 22 todos los sábados a las 7 de la noche. Les invitamos a acompañarnos y nos despedimos de esta maravillosa Ciudadela, una gran fortaleza que pasó de contar historias de balas y de guerra a convertirse en un espacio para la reflexión y la tranquilidad y sobre todo dedicado a aquellos que disfrutan de la lectura y del arte. No se olviden de la exposición Entre Cuerpos Extraños de Mariana Jampolsky, que estará en el centro de la imagen hasta el 21 de agosto. Nos vemos en la próxima.